La madrugada en la Ciudad de México era fresca y silenciosa cuando el pastor Alejandro abrió las pesadas puertas de madera de la iglesia del Buen Pastor. El aroma familiar de incienso y madera antigua lo envolvió, trayendo consigo recuerdos de sus más de 2 décadas sirviendo a esta comunidad. A sus 45 años, Alejandro sentía el peso de la responsabilidad más que nunca, especialmente en estos tiempos difíciles que enfrentaba su congregación. Mientras caminaba por el pasillo central, sus pasos resonaban en el silencio, mezclándose con el suave tintineo de las llaves en su mano. La luz tenue que se filtraba por los vitrales proyectaba sombras multicolores sobre los bancos vacíos, como si fueran una congregación etérea esperando su guía. «Buenos días, pastor», la voz cálida de doña Rosa, la fiel ayudante de la iglesia, lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba de rodillas, limpiando con esmero los escalones del altar. «¿Está todo bien?», lo noto preocupado. Alejandro esbozó una sonrisa cansada. «Buenos días, Rosita». «Estoy bien, es solo que…». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Siento que nuestra congregación necesita algo más. Algo que reavive su fe en estos tiempos tan complicados». Doña Rosa se levantó, sus ojos arrugados por la edad brillando con sabiduría. «Ay, pastor, usted siempre pensando en los demás. Pero recuerde, Dios trabaja de maneras misteriosas. A veces, las respuestas llegan cuando menos las esperamos». Como si fuera una señal divina, en ese preciso momento, la puerta de la iglesia se abrió de golpe y entró corriendo Juanito, el hijo de 10 años de doña Rosa. Sus mejillas estaban sonrojadas por la carrera y sus ojos brillaban de emoción. «Mamá, mamá. Mira lo que encontré en el jardín», exclamó el niño, extendiendo sus pequeñas manos. En ellas sostenía una delicada flor silvestre, sus pétalos blancos salpicados con el rocío de la mañana. La sonrisa de doña Rosa iluminó la habitación. «¡Qué hermosa, mi niño!». «¿Ves, pastor?», dijo, volviéndose hacia Alejandro. «Dios nos regala belleza hasta en los lugares más inesperados». Fue como si un rayo de luz atravesara la mente de Alejandro. «Eso es, Rosa, la gratitud», exclamó, su voz resonando con una nueva energía. «Eso es lo que necesitamos recordar». Mientras la mañana avanzaba y la congregación comenzaba a llegar para la misa dominical, Alejandro notó caras familiares, cada una cargando sus propias luchas y alegrías. Vio a la joven Lucía, una madre soltera que siempre tenía una sonrisa a pesar de las dificultades en su vida. También estaba don Miguel, un anciano que recientemente había perdido a su esposa y cuya mirada reflejaba una profunda tristeza. Alejandro se retiró a su oficina, su mente bullendo con ideas. Mientras hojeaba su Biblia, buscando inspiración para su sermón, las palabras de gratitud saltaban de las páginas como si estuvieran iluminadas. Cuando finalmente subió al púlpito, Alejandro sintió una renovada energía fluyendo a través de él. Miró a su congregación, rostros expectantes vueltos hacia él, buscando guía y consuelo. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz resonando con convicción. «Hoy hablaremos sobre el poder transformador de la gratitud en nuestra fe. En tiempos de prueba, es fácil olvidar las bendiciones que nos rodean. Pero les digo, es precisamente en estos momentos cuando más debemos abrir nuestros corazones a la gratitud». Mientras hablaba, Alejandro notó cómo las expresiones de su congregación comenzaban a cambiar. Vio chispas de esperanza en los ojos de Lucía, un destello de interés en la mirada cansada de don Miguel. «La gratitud», continuó, «no es solo dar las gracias cuando las cosas van bien. Es encontrar motivos para agradecer incluso en medio de las tormentas de la vida. Es reconocer la mano de Dios en los pequeños milagros cotidianos, en la sonrisa de un niño, en la belleza de una flor silvestre, en el abrazo de un ser querido». A medida que el sermón avanzaba, Alejandro compartió historias de la Biblia y de su propia vida, ilustrando cómo la gratitud había sido una fuerza transformadora. Habló de cómo Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes y los peces, de cómo Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza incluso estando encadenados en la prisión. «Les propongo un desafío», dijo Alejandro, acercándose al borde del púlpito.
Durante la próxima semana, busquen cada día al menos 3 cosas por las cuales estar agradecidos. Pueden ser cosas grandes o pequeñas. Escríbanlas, compártanlas con sus seres queridos, mediten sobre ellas en oración. Y verán cómo esta práctica simple pero poderosa comienza a transformar sus corazones y sus vidas. Mientras concluía el sermón, Alejandro sintió una oleada de emoción al ver cómo sus palabras habían tocado a la congregación. Vio lágrimas en los ojos de algunos, sonrisas de comprensión en otros. Sabía que había plantado una semilla, pero no podía imaginar cuán profundamente echaría raíces y cómo florecería en los días venideros. Después de la misa, mientras la gente se dispersaba, Alejandro notó a Lucía acercándose a él con su pequeña hija, Sofía, de la mano. «Pastor», dijo Lucía, con voz temblorosa de emoción, «gracias por el sermón de hoy. No sabe cuánto lo necesitaba». Alejandro sonrió cálidamente. «Gracias a ti por estar aquí, Lucía». «¿Cómo estás?». Lucía tomó una respiración profunda. «Ha sido difícil, pastor. Pero sus palabras hoy me hicieron darme cuenta de que tengo mucho por lo que estar agradecida, a pesar de todo». «Eso es maravilloso, Lucía», respondió Alejandro, agachándose para saludar a Sofía. «¿Y tú, pequeña? ¿Por qué estás agradecida hoy?». Sofía, con la inocencia propia de sus 5 años, sonrió ampliamente. «Por los tacos de mi abuelita». La risa espontánea que siguió fue como un bálsamo para el corazón de Alejandro. En ese momento, supo que había dado el primer paso en un viaje que transformaría no solo a su congregación, sino a toda la comunidad. Mientras observaba a las familias salir de la iglesia, conversando animadamente sobre el sermón y compartiendo sus propias reflexiones sobre la gratitud, Alejandro sintió una renovada esperanza. No sabía exactamente cómo, pero estaba seguro de que este enfoque en la gratitud sería el catalizador de un cambio profundo y duradero en su comunidad. Con un corazón lleno de gratitud por la inspiración recibida y por la respuesta de su congregación, Alejandro se dirigió de vuelta a su oficina, listo para planear cómo llevar este mensaje de gratitud más allá de las paredes de la iglesia y hacia las calles de su amada ciudad. El despertador sonó con un estrépito que hizo vibrar las paredes del pequeño apartamento. Lucía, con los ojos aún cerrados, extendió la mano para silenciarlo, sintiendo el peso de otra noche de sueño intranquilo sobre sus hombros. A sus 28 años, las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches en vela y preocupaciones constantes que parecían multiplicarse con cada amanecer. Se incorporó lentamente, cuidando de no hacer ruido para no despertar a Sofía, su hija de 5 años, que dormía plácidamente en la cama contigua. La tenue luz que se filtraba por las cortinas desgastadas dibujaba sombras en la habitación, revelando un espacio pequeño pero limpio, donde cada rincón estaba aprovechado al máximo. Lucía se dirigió a la cocina, sus pies descalzos sintiendo el frío del piso de linóleo. Mientras preparaba el café, su mente divagaba, repasando la larga lista de preocupaciones que la acechaban: el alquiler atrasado, las facturas por pagar, el uniforme escolar de Sofía que necesitaba reemplazar. Las palabras del pastor Alejandro del domingo anterior resonaban en su mente como un eco lejano: empiecen agradeciendo las pequeñas bendiciones de cada día. Suspiró profundamente, mirando alrededor de su modesta cocina. ¿Qué puedo agradecer?, murmuró para sí misma, sintiendo una punzada de culpa por su escepticismo. «Mami, mami», la voz alegre de Sofía interrumpió sus pensamientos. La niña entró corriendo a la cocina, sus rizos alborotados rebotando con cada paso y una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Mira, dibujé algo para ti». Lucía tomó el papel que su hija le ofrecía con tanto entusiasmo. Era un dibujo simple pero lleno de color: 2 figuras de palitos, una grande y una pequeña, rodeadas de corazones y lo que parecían ser flores. «Somos tú y yo, mami», explicó Sofía con orgullo, sus ojos brillando de emoción. «Porque te quiero mucho y siempre estás conmigo». Algo se quebró dentro de Lucía. De repente, las preocupaciones que momentos antes parecían montañas insuperables se empequeñecieron ante la inmensidad del amor que sentía por su hija. Abrazó a Sofía con fuerza,
lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Gracias, mi amor. Es hermoso, dijo Lucía, su voz quebrada por la emoción. En ese momento, Lucía lo entendió. Tenía tanto por lo que estar agradecida: el amor incondicional de su hija, un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa, aunque fuera sencilla. Pequeñas bendiciones que había pasado por alto en su lucha diaria por sobrevivir. Sofía, ¿qué te parece si jugamos un juego nuevo?, propuso Lucía mientras servía el cereal en 2 tazones desportillados pero limpios. Cada mañana, vamos a decir 3 cosas por las que estamos agradecidas. Los ojos de Sofía se iluminaron ante la perspectiva de un nuevo juego. Sí. Me encanta. Yo empiezo. Estoy agradecida por ti, mami, por mis crayones de colores, y por el sol que brilla hoy. Lucía sonrió, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Muy bien, mi amor. Yo estoy agradecida por ti, por este desayuno que podemos compartir, y por la oportunidad de un nuevo día para hacer las cosas mejor. Mientras se preparaban para enfrentar el día, Lucía se dio cuenta de que algo había cambiado. La carga sobre sus hombros parecía un poco más ligera, y por primera vez en mucho tiempo, se encontró anticipando con esperanza lo que el futuro podría traer. El camino a la escuela de Sofía estaba lleno de los sonidos y olores familiares del barrio despertando. El aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina, el saludo amistoso de don Ramón abriendo su tiendita, el ladrido juguetón de Pelusa, el perro callejero que todos alimentaban. Detalles que antes pasaban desapercibidos ahora cobraban un nuevo significado para Lucía. «Mami, ¿puedo darle una parte de mi sándwich a Pelusa?», preguntó Sofía, tirando suavemente de la manga de Lucía. «Claro que sí, mi amor», respondió Lucía, observando con ternura cómo su hija compartía su comida con el perro. «Estoy agradecida por tu corazón generoso, Sofía». Al llegar a la escuela, Lucía se arrodilló para estar a la altura de su hija. «¿Recuerda nuestro juego de la gratitud, sí? Busca 3 cosas por las que estar agradecida hoy en la escuela». Sofía asintió entusiasmada antes de darle un fuerte abrazo y correr hacia su salón de clases. Lucía la observó alejarse, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. De camino al trabajo, Lucía decidió tomar una ruta diferente, pasando por la iglesia del Buen Pastor. Para su sorpresa, vio al pastor Alejandro en el jardín, regando las plantas. «Buenos días, Lucía», la saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás hoy?». Lucía se detuvo, sintiendo un impulso repentino de compartir. «Buenos días, pastor. Sabe, he estado pensando mucho en su sermón del domingo. Sobre la gratitud». El rostro de Alejandro se iluminó con interés. «Ah, sí. ¿Y qué has descubierto?». «Bueno», comenzó Lucía, sorprendiéndose a sí misma por lo fácil que las palabras fluían, «esta mañana, mi hija Sofía me regaló un dibujo. Y me di cuenta de cuántas cosas pequeñas pero maravillosas tengo en mi vida. Empezamos un juego de gratitud, buscando 3 cosas cada día por las que estar agradecidas». Alejandro asintió, su sonrisa ensanchándose. «Eso es hermoso, Lucía. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, de iluminar incluso los días más oscuros». «Es cierto», concordó Lucía. «Todavía tengo muchas preocupaciones, pero de alguna manera, parecen menos abrumadoras cuando me enfoco en lo que tengo en lugar de lo que me falta». «Ese es exactamente el poder de la gratitud», dijo Alejandro. «No elimina nuestros problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con un corazón más ligero y esperanzado». Lucía miró su reloj y se sobresaltó. «Oh, debo irme o llegaré tarde al trabajo». «Gracias por escucharme, pastor». «Gracias a ti por compartir, Lucía. Y recuerda, la gratitud es como una semilla. Cuanto más la cultivas, más crece y se extiende». Mientras se alejaba, Lucía se sintió renovada. El día que había comenzado con la pesadez familiar de las preocupaciones ahora brillaba con una luz diferente.
pensó en su trabajo en la pequeña cafetería del centro, en los clientes regulares cuyas sonrisas y conversaciones amenizaban sus días, en sus compañeros de trabajo que siempre estaban dispuestos a cubrir su turno cuando Sofía se enfermaba. Estoy agradecida por mi trabajo, se dijo a sí misma, sorprendida por lo bien que se sentía expresarlo en voz alta. Al llegar a la cafetería, Lucía fue recibida por el aroma reconfortante del café recién hecho y el bullicio familiar de las conversaciones matutinas. Su compañera, María, la saludó con una sonrisa cansada. «Buenos días, Lucía. ¿Lista para otro día?» Lucía, en lugar de su respuesta habitual de un suspiro resignado, sonrió. «Sabes, María, estoy agradecida por estar aquí hoy. ¿Qué te parece si jugamos un juego? Vamos a encontrar 3 cosas por las que estar agradecidas durante nuestro turno». María la miró con sorpresa, pero luego sonrió. «¿Por qué no? Podría ser divertido». A medida que el día avanzaba, Lucía se encontró notando cosas que antes pasaba por alto: la generosa propina de un cliente agradecido, el aroma reconfortante del pan recién horneado, la risa contagiosa de María cuando compartían un chiste. Al final de su turno, Lucía se sentía ligera, casi flotando. Las preocupaciones seguían ahí, pero ya no parecían tan abrumadoras. Mientras caminaba para recoger a Sofía de la escuela, se dio cuenta de que estaba ansiosa por escuchar las cosas por las que su hija estaba agradecida. Lo que Lucía no sabía era que este pequeño cambio en su perspectiva estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían no solo su vida, sino la de toda la comunidad. La semilla de la gratitud que el pastor Alejandro había plantado estaba comenzando a florecer, y sus frutos serían más abundantes y dulces de lo que nadie podría haber imaginado. El reloj de la sala marcaba las 3 de la madrugada, pero don Miguel, de 70 años, seguía despierto, sentado en su sillón favorito. La casa, antes llena de risas y el aroma de la cocina de Consuelo, su esposa, ahora parecía demasiado grande y silenciosa. Las sombras de la noche parecían burlarse de él, recordándole su soledad. Con manos temblorosas, don Miguel tomó la foto enmarcada que descansaba sobre la mesita junto al sillón. En ella, Consuelo sonreía radiante, sus ojos brillando con la misma luz que lo había cautivado hace más de 50 años. La pérdida, aún fresca después de 3 meses, le apretaba el pecho como un puño de hierro. «¿Cómo puedo estar agradecido cuando te has ido, mi amor?», susurró al retrato, su voz quebrándose en el silencio de la noche. El recuerdo del sermón del pastor Alejandro sobre la gratitud en tiempos difíciles resonaba en su mente, pero don Miguel sentía que era una tarea imposible. ¿Cómo agradecer cuando el dolor de la pérdida era tan abrumador? Con un suspiro pesado, se levantó, sus articulaciones protestando por las largas horas de inmovilidad. Caminó lentamente hacia la cocina, más por costumbre que por hambre. Al abrir la alacena, sus ojos se posaron en una vieja lata de café. Era la lata donde Consuelo guardaba sus recetas secretas, esas que hacían que sus tamales fueran los más solicitados en cada fiesta familiar. Con un nudo en la garganta, don Miguel tomó la lata. Al abrirla, en lugar de las fichas de recetas que esperaba encontrar, descubrió docenas de papelitos doblados. Con manos temblorosas, desdobló uno: «Gracias por 50 años de amor incondicional, Miguel». Era la letra de Consuelo. Las lágrimas comenzaron a caer mientras leía más notas, agradecimientos por pequeños gestos, momentos compartidos, recuerdos preciosos. Consuelo había estado guardando estos mensajes de gratitud durante años, creando un tesoro de amor y aprecio que ahora don Miguel sostenía en sus manos. «Gracias por preparar mi café cada mañana, aun cuando tus manos te duelen. Agradezco tu paciencia cuando olvido las cosas. Tu amor me ancla en el presente. Gracias por enseñarme a bailar, aunque pisé tus pies 1000 veces». Cada nota era un recuerdo, una celebración de su vida juntos. Don Miguel se dejó caer en una silla de la cocina, abrumado por la emoción. De repente, sintió como si un peso se levantara de su corazón. En medio de su dolor, Consuelo le había dejado este regalo, un recordatorio de todo lo bueno que habían compartido, de todas las razones para estar agradecido.
Gracias, mi consuelo, por enseñarme hasta el final, murmuró, apretando las notas contra su pecho. Esa noche, por primera vez desde la partida de Consuelo, don Miguel durmió profundamente, arrullado por los recuerdos felices y la gratitud que su esposa había cultivado tan cuidadosamente. A la mañana siguiente, con una energía renovada que no había sentido en meses, don Miguel se vistió con esmero y se dirigió a la iglesia. El sol brillaba con fuerza, como si reflejara el cambio en su corazón. Al llegar, encontró al pastor Alejandro en el jardín, podando unos rosales. «Buenos días, don Miguel», saludó Alejandro con sorpresa y alegría. «Qué gusto verlo por aquí tan temprano». «Buenos días, pastor», respondió don Miguel, su voz firme y decidida. «Necesito su ayuda. Quiero hacer algo para honrar a Consuelo y ayudar a otros a encontrar gratitud en sus vidas». Alejandro, sorprendido por el cambio en don Miguel, dejó las tijeras de podar y lo miró con atención. «Por supuesto, don Miguel. Me alegra verlo así. ¿Qué tiene en mente?». Don Miguel sacó de su bolsillo algunas de las notas de Consuelo y se las mostró al pastor, explicándole su descubrimiento nocturno. «Consuelo me enseñó la importancia de la gratitud, incluso cuando ya no está aquí. Quiero compartir esa lección con otros». Alejandro escuchó atentamente, sus ojos brillando con emoción y comprensión. «Eso es hermoso, don Miguel. Y creo que tengo una idea de cómo podemos hacerlo». Juntos, sentados en un banco del jardín de la iglesia, comenzaron a planear lo que se convertiría en el taller de gratitud. La idea era simple pero poderosa: crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus experiencias de gratitud, especialmente en tiempos difíciles, y aprender técnicas para cultivar un corazón agradecido. «Podríamos empezar con un grupo pequeño», sugirió Alejandro. «Tal vez una reunión semanal después de la misa dominical». Don Miguel asintió con entusiasmo. «Y podríamos invitar a personas que estén pasando por momentos difíciles. Compartir mi experiencia podría ayudarles a ver la luz en medio de su oscuridad». Mientras discutían los detalles, ninguno de los dos se dio cuenta de que Lucía pasaba cerca, llevando a Sofía de la mano. La joven madre se detuvo un momento, escuchando la conversación con interés. «Mami, ¿qué es un taller de gratitud?», preguntó Sofía con curiosidad. Lucía sonrió, recordando su propio viaje de descubrimiento de la gratitud. «Es un lugar donde las personas aprenden a dar gracias por las cosas buenas en sus vidas, cariño. Incluso cuando las cosas son difíciles». «Como nuestro juego de las mañanas», los ojos de Sofía se iluminaron. «Exactamente como nuestro juego», confirmó Lucía, sintiendo una chispa de emoción ante la idea de compartir su experiencia con otros. Mientras se alejaban, Lucía miró hacia atrás, viendo a don Miguel y al pastor Alejandro enfrascados en su conversación. Por un momento, sintió el impulso de acercarse y ofrecerse como voluntaria para el taller, pero la timidez la detuvo. «Tal vez la próxima vez», se dijo a sí misma. Lo que Lucía no sabía era que su breve pausa para escuchar sería el comienzo de una serie de eventos que entrelazarían su vida con la de don Miguel y otros miembros de la comunidad de maneras que nunca hubiera imaginado. Mientras tanto, en la oficina de una pequeña empresa local, Carlos, un joven empresario de 32 años, miraba por la ventana con expresión preocupada. Su negocio, una startup de tecnología que había fundado con tanto entusiasmo hace apenas 2 años, estaba enfrentando serias dificultades financieras. «¿Cómo puedo estar agradecido cuando todo parece estar desmoronándose?», murmuró para sí mismo, haciendo eco sin saberlo de las palabras que don Miguel había pronunciado la noche anterior. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de su madre: «Hijo, no olvides que hoy es la misa. El pastor Alejandro ha estado hablando sobre la gratitud. Creo que te haría bien venir». Carlos suspiró, dudando. Hacía tiempo que no pisaba la iglesia, consumido por el trabajo y las preocupaciones. Pero algo en el mensaje de su madre tocó una fibra sensible en su corazón. «Tal vez sea hora de buscar una perspectiva diferente», pensó, tomando su chaqueta y las llaves del auto.
Lo que Carlos no sabía era que su decisión de asistir a la misa ese día lo pondría en el camino de don Miguel, Lucía y el naciente taller de gratitud, abriendo la puerta a una transformación que nunca hubiera imaginado posible. Mientras la comunidad del Buen Pastor se preparaba para reunirse ese domingo, una red invisible de conexiones comenzaba a formarse. Don Miguel, con su corazón renovado por el descubrimiento de las notas de consuelo, Lucía, ansiosa por compartir su experiencia de gratitud, Carlos, buscando desesperadamente una luz en medio de sus problemas financieros, y el pastor Alejandro, listo para sembrar las semillas de la gratitud en terreno fértil. Cada uno de ellos, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que no solo cambiaría sus propias vidas, sino que también inspiraría a toda la comunidad a descubrir el poder transformador de la gratitud, incluso en los momentos más oscuros. El salón parroquial de la iglesia del Buen Pastor zumbaba con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Era domingo por la tarde, y los miembros de la comunidad se reunían para el primer taller de gratitud. El aire estaba cargado de expectativa, como si todos sintieran que estaban a punto de ser parte de algo especial. Don Miguel, con su camisa mejor planchada y un brillo renovado en sus ojos, estaba de pie junto al pastor Alejandro cerca de la entrada, saludando a cada persona que llegaba. Sus manos, que días atrás temblaban de dolor y soledad, ahora se extendían firmes y cálidas para recibir a los participantes. «Bienvenidos, hermanos», saludaba don Miguel con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «Pasen, pasen. Hoy vamos a aprender juntos el arte de la gratitud». El pastor Alejandro observaba con orgullo cómo don Miguel se había transformado en estas últimas semanas. De ser un hombre consumido por el dolor, ahora irradiaba una energía y un propósito que inspiraban a todos a su alrededor. Lucía llegó con Sofía de la mano, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y aprensión. Se detuvo un momento en la puerta, como dudando si entrar o no. No estaba segura de venir, admitió a don Miguel, su voz apenas un susurro. Pero algo me dijo que debía estar aquí. Don Miguel tomó las manos de Lucía entre las suyas, su mirada llena de comprensión. Me alegro mucho de que estés aquí, mijita. Tu presencia es un regalo para todos nosotros. Sofía, con la inocencia propia de sus 5 años, miró alrededor con ojos grandes y curiosos. Mami, ¿aquí es donde vamos a jugar al juego de la gratitud con más personas? Lucía sonrió, acariciando el cabello de su hija. Así es, mi amor. Vamos a compartir nuestro juego con todos. Mientras madre e hija entraban al salón, Carlos llegó, su rostro una máscara de cansancio y preocupación. Vestía un traje arrugado, como si hubiera venido directamente de la oficina. Sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de escepticismo y desesperación mal disimulada. El pastor Alejandro se acercó a él, extendiendo su mano en un gesto de bienvenida. Carlos, qué alegría verte aquí. Has estado en mis oraciones. Carlos tomó la mano del pastor, esbozando una sonrisa forzada. Gracias, pastor. Bueno, mi madre insistió en que viniera. Dijo que me haría bien. Tu madre es una mujer sabia, respondió Alejandro con una sonrisa cálida. Entra, hijo. Aquí todos somos bienvenidos, con nuestras alegrías y nuestras penas. El salón estaba decorado con sencillez pero con un toque acogedor. En las paredes colgaban carteles con frases inspiradoras sobre la gratitud. En el centro, las sillas estaban dispuestas en círculo, invitando a la conversación y la conexión. Cuando todos estuvieron sentados, el pastor Alejandro dio un paso al frente para comenzar. Bienvenidos, hermanos y hermanas, dijo, su voz resonando con calidez y convicción. Hoy, gracias a la inspiración de nuestro querido don Miguel, comenzamos un viaje juntos. Un viaje hacia la gratitud y una fe más profunda. Don Miguel se levantó, su postura erguida contrastando con la imagen del hombre encorvado por el dolor que había sido hace apenas unas semanas. La gratitud, comenzó, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, no es solo para los buenos tiempos. Es un faro en la oscuridad, una fuerza que nos sostiene cuando todo parece perdido.
con emoción contenida, compartió la historia de las notas de consuelo, y cómo ese descubrimiento había transformado su dolor en propósito. Muchos ojos se humedecieron, incluyendo los de Lucía, que apretaba la mano de Sofía mientras escuchaba. Cada nota, continuó don Miguel, sosteniendo uno de los papelitos como si fuera un tesoro, es un recordatorio de que la vida está llena de pequeños momentos de gracia. Incluso en medio del dolor más profundo, hay razones para estar agradecidos. Carlos, que había estado mirando su teléfono distraídamente, levantó la vista, captado por la sinceridad en la voz de don Miguel. Por un momento, sus propios problemas parecieron disminuir ante la magnitud de la pérdida y la resiliencia del anciano. El taller continuó con ejercicios prácticos. Escribieron cartas de agradecimiento, compartieron momentos de bendiciones inesperadas, e incluso practicaron la gratitud por las dificultades, reconociendo cómo éstas los habían fortalecido. Durante una actividad en parejas, Lucía se encontró trabajando con Carlos. Al principio, ambos se mostraron tímidos, inseguros de cómo empezar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Lucía, rompiendo el hielo con genuina curiosidad. Carlos dudó antes de responder, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Mi negocio va bien, o al menos eso parece desde fuera, comenzó, su voz baja para que solo Lucía pudiera oír. Pero la verdad es que estamos al borde del colapso. Y yo, me siento vacío. Pensé que quizás esto podría ayudar. Lucía asintió, reconociendo en los ojos de Carlos la misma desesperación que ella había sentido tantas veces. Te entiendo, dijo suavemente. Yo vine porque a veces es difícil ver las bendiciones cuando las preocupaciones parecen abrumadoras. Mientras compartían sus experiencias, ambos se sorprendieron al encontrar puntos en común. La conversación fluyó fácilmente, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía se encontró riendo genuinamente ante una broma autocrítica de Carlos. ¿Sabes?, dijo Carlos, su rostro más relajado de lo que había estado en semanas. Nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecido por haber venido hoy. Por conocerte a ti y a los demás. Lucía sonrió, sintiendo una conexión inesperada. Yo también estoy agradecida, Carlos. A veces, compartir nuestras luchas es el primer paso para superarlas. Al otro lado de la sala, Sofía se había unido a un grupo de niños, enseñándoles con entusiasmo el juego de la gratitud que jugaba cada mañana con su madre. Sus risas y exclamaciones de alegría llenaban el aire, añadiendo una nota de esperanza y ligereza a la atmósfera. Don Miguel observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Consuelo estaría tan orgullosa, murmuró para sí mismo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Esto es exactamente lo que ella hubiera querido. El pastor Alejandro se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. Esto es solo el comienzo, don Miguel. Siento que Dios tiene grandes planes para nuestra comunidad a través de este trabajo. Al final del taller, el ambiente en el salón había cambiado notablemente. Donde antes había habido tensión e incertidumbre, ahora había una sensación de ligereza y conexión. Las personas se despedían con abrazos y promesas de mantenerse en contacto, intercambiando números de teléfono y haciendo planes para reunirse fuera del taller. Lucía, con Sofía dormida en sus brazos, se acercó a don Miguel y al pastor Alejandro. Gracias, dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Esto es lo que necesitábamos. Carlos, que se había quedado atrás para ayudar a ordenar las sillas, se unió a ellos. Pastor, don Miguel, dijo, extendiendo su mano, quiero agradecerles por esto. No sé si mis problemas tienen solución, pero al menos ahora siento que no estoy solo. Mientras todos se dispersaban, nadie se dio cuenta de la figura solitaria que observaba desde las sombras del estacionamiento. Era Javier, el hermano menor de Carlos, consumido por la amargura y los celos. Sus ojos se entrecerraron al ver a su hermano salir sonriendo y charlando animadamente con Lucía. Gratitud, murmuró con desprecio. Como si eso pudiera arreglar algo. Este momento,
aparentemente insignificante, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba la recién descubierta gratitud de la comunidad y su fe renovada. La semilla de la transformación había sido plantada, pero el camino hacia el verdadero cambio estaría lleno de desafíos que ninguno de ellos podía prever. Las semanas siguientes al primer taller de gratitud trajeron cambios sutiles pero significativos a la comunidad del Buen Pastor. El aire parecía más ligero, las sonrisas más frecuentes, y un sentido de propósito compartido comenzaba a florecer entre los feligreses. Lucía, con una nueva chispa en sus ojos y un resorte en su paso, había comenzado a organizar círculos de gratitud en el parque local cada domingo por la tarde. Bajo la sombra de un gran ahuehuete, familias enteras se reunían para compartir sus bendiciones de la semana y apoyarse mutuamente en sus luchas. Una tarde particularmente soleada, Lucía observaba con asombro cómo el pequeño grupo que había comenzado con apenas 5 personas ahora contaba con más de 30. Entre ellos, vio a Doña Rosa, la ayudante de la iglesia, compartiendo galletas caseras mientras escuchaba atentamente las historias de los más jóvenes. «Estoy agradecida por este grupo», dijo Lucía, su voz cargada de emoción. «Hace un mes, me sentía tan sola en mis problemas. Ahora, miro a mi alrededor y veo una familia». Sofía, sentada en el regazo de su madre, alzó la mano con entusiasmo. «Yo estoy agradecida por mi nueva amiga María. Me prestó sus crayones en la escuela cuando se me olvidaron los míos». Las risas y murmullos de aprobación llenaron el aire, y Lucía sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Don Miguel se había convertido en una figura paternal para muchos en la iglesia. Cada mañana, se le podía ver en la plaza, repartiendo pequeñas tarjetas con mensajes de gratitud a los transeúntes. «Buenos días, joven», saludó Don Miguel a un hombre de mediana edad que pasaba apresuradamente. «Tome, un recordatorio de que hay mucho por qué estar agradecido hoy». El hombre, inicialmente reacio, tomó la tarjeta y la leyó. Una sonrisa inesperada iluminó su rostro. «Gracias, señor. Lo necesitaba». Don Miguel asintió, su propia sonrisa reflejando la del extraño. «Todos lo necesitamos, hijo. Todos los días». En la oficina de su startup, Carlos luchaba contra una pila de facturas y contratos que parecían multiplicarse. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Sin embargo, en un rincón de su escritorio, una pequeña planta en una maceta colorida, regalo de Lucía del último taller, le recordaba que aún en medio de la tormenta, la vida continuaba creciendo. «¿Cómo puedo estar agradecido cuando todo parece estar desmoronándose?», murmuró para sí mismo, frotándose las sienes con frustración. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Recuerda, la gratitud no es negar los problemas, sino encontrar luz incluso en la oscuridad». «¿Cuál es tu luz hoy?». Carlos sonrió débilmente, recordando las lecciones del taller. Cerró los ojos, respiró profundamente, y comenzó a enumerar mentalmente: «Estoy agradecido por mi salud, por la oportunidad de aprender de estos desafíos, por las nuevas amistades que estoy formando». Poco a poco, sintió que la tensión en sus hombros disminuía. Abrió los ojos con una nueva determinación, listo para enfrentar sus problemas con una perspectiva renovada. Esa tarde, de vuelta en el apartamento de Lucía, mientras preparaba la cena, Sofía entró corriendo a la cocina, sus rizos rebotando con cada paso. «Mami, mami. Mira lo que hice en la escuela». Extendió un pequeño frasco de vidrio lleno de papelitos de colores. «¿Qué es esto, mi amor?», preguntó Lucía, intrigada por el entusiasmo de su hija. «Es mi frasco de gratitud», explicó Sofía con orgullo. «Cada día escribo algo por lo que estoy agradecida y lo pongo dentro. La maestra dice que cuando estemos tristes, podemos leerlos y sentirnos mejor». Lucía abrazó a su hija, conmovida por cómo la gratitud estaba impactando incluso a los más pequeños. «Es una idea maravillosa, mi cielo. ¿Qué te parece si hacemos uno juntas para nuestra casa?». Los ojos de Sofía se iluminaron ante la idea. «Sí.
Y podemos decorarlo con brillantina. Mientras madre e hija se embarcaban en su proyecto, pegando estrellas y corazones al frasco, Lucía reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Las preocupaciones seguían ahí, pero ya no parecían tan abrumadoras. Cada día traía pequeños momentos de alegría y conexión que antes habría pasado por alto. Sin embargo, no todo era positivo en la comunidad. Javier, el hermano de Carlos, observaba estos cambios con creciente resentimiento. Desde las sombras, veía cómo su hermano, a pesar de sus problemas financieros, parecía más feliz y en paz que nunca. Una noche, incapaz de contener su amargura, Javier confrontó a Carlos en el estacionamiento de la oficina. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», espetó, su voz cargada de frustración. «Tu negocio está al borde del colapso y tú andas por ahí sonriendo y hablando de gratitud». Carlos, sorprendido por el arrebato de su hermano, intentó explicar: «Javier, la gratitud no significa ignorar los problemas. Me está ayudando a enfrentarlos con más claridad y...». «Tonterías», interrumpió Javier, su rostro contorsionado por la ira. «Esa iglesia y ese grupo de gratitud te están lavando el cerebro. Necesitas despertar y enfrentar la realidad». Con esas palabras, Javier salió furioso, dejando a Carlos conmocionado y preocupado. Por primera vez desde que había comenzado su viaje de gratitud, sintió que su fe vacilaba. Esa noche, mientras la comunidad se preparaba para dormir, cada uno enfrentando sus propios desafíos y victorias, nadie imaginaba que las acciones de Javier estaban a punto de poner a prueba la fe y la gratitud de todos de una manera que nunca habían anticipado. En la quietud de su habitación, el pastor Alejandro se arrodilló para su oración nocturna. «Señor», susurró, «gracias por las bendiciones de este día. Por las vidas que están cambiando, por los corazones que se están abriendo. Pero también te pido fortaleza para los desafíos que vendrán. Porque siento que esta paz es solo el ojo de la tormenta». Mientras la noche avanzaba, una tensión invisible comenzaba a crecer en el aire, como la calma antes de una gran tempestad. Las semillas de cambio habían sido plantadas, pero pronto enfrentarían su prueba más dura. La verdadera medida de su gratitud y fe estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. El cielo amanecía gris y amenazante sobre la Ciudad de México, como si presagiara los eventos que estaban por desarrollarse. Nubes pesadas se cernían sobre la iglesia del Buen Pastor, donde el pastor Alejandro se encontraba en su oficina, revisando los preparativos para el gran evento de caridad que habían estado organizando durante semanas. El evento, nacido de las ideas compartidas en los talleres de gratitud, tenía como objetivo recaudar fondos para renovar el comedor comunitario y expandir sus servicios. Toda la congregación se había volcado en los preparativos, donando tiempo, recursos y energía con un entusiasmo contagioso. Alejandro sonrió al repasar la lista de donaciones y voluntarios. Era un testimonio tangible de cómo la gratitud había transformado a su comunidad, inspirándolos a dar más de sí mismos. Sin embargo, una inquietud inexplicable nublaba su alegría, como si pudiera sentir la tormenta que se avecinaba. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era don Miguel, su rostro pálido y descompuesto, un contraste brutal con la vitalidad que había mostrado en las últimas semanas. «Pastor», jadeó, luchando por recuperar el aliento, «tenemos un problema grave». Alejandro se levantó de inmediato, la preocupación grabada en cada línea de su rostro. «¿Qué sucede, don Miguel?» «Alguien ha robado todos los fondos del evento de caridad», soltó don Miguel, las palabras cayendo como piedras en el silencio de la oficina. Todo se ha perdido». La noticia golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Luego, como si un interruptor se hubiera activado, su mente comenzó a trabajar frenéticamente. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «¿Cómo lo descubriste?». Don Miguel se dejó caer en una silla, el peso de la noticia evidente en sus hombros caídos. «Fui al banco esta mañana para hacer el último depósito. Cuando revisaron la cuenta, estaba vacía.
todos los fondos habían sido transferidos anoche a una cuenta desconocida. La noticia se extendió como fuego por la comunidad. En cuestión de horas, el patio de la iglesia se llenó de feligreses angustiados y confundidos. Lucía llegó corriendo, con Sofía de la mano, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «Pastor», llamó, abriéndose paso entre la multitud, «¿qué podemos hacer? Debe haber algo». Carlos, que había estado liderando el comité de finanzas del evento, trataba de calmar los ánimos, pero su voz temblaba con cada palabra. «Por favor, hermanos, mantengamos la calma. Estamos trabajando para entender qué sucedió y cómo podemos resolverlo». El pastor Alejandro, parado en los escalones de la iglesia, alzó las manos pidiendo silencio. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones en su interior, «sé que están asustados y enojados. Yo también lo estoy. Pero debemos recordar quiénes somos y en qué creemos». Un murmullo recorrió la multitud, mezcla de incredulidad y frustración. «La gratitud», continuó Alejandro, «no es solo para los buenos tiempos. Es especialmente en momentos como este cuando debemos aferrarnos a ella con más fuerza. Confío en que Dios tiene un plan, incluso en este momento difícil». Pero las palabras de fe parecían caer en oídos sordos. La desconfianza y la acusación comenzaron a envenenar el ambiente. Algunos señalaban a Carlos, cuestionando su integridad debido a sus problemas financieros recientes. «¿Cómo sabemos que no fuiste tú?», gritó alguien desde el fondo. «Todos saben que tu negocio está en problemas». Carlos palideció ante la acusación, el dolor y la incredulidad evidentes en su rostro. Yo nunca haría algo así. Este proyecto significaba tanto para mí como para todos ustedes». Lucía, viendo el dolor en los ojos de Carlos, no pudo contenerse más. Dio un paso al frente, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Basta», gritó, silenciando momentáneamente a la multitud. ¿Es así como ponemos en práctica lo que hemos aprendido? ¿Dónde está nuestra gratitud ahora, cuando más la necesitamos? ¿Acaso todo lo que hemos compartido en los talleres no significa nada frente a la primera prueba real? Sus palabras causaron un silencio momentáneo, pero la tensión seguía palpable en el aire. La gente se miraba entre sí, avergonzada pero aún llena de miedo y dudas. En ese momento, Sofía tiró de la manga de su madre. «Mami», dijo, su voz pequeña pero clara en el silencio tenso, «¿podemos usar nuestro frasco de gratitud para ayudar?». Lucía miró a su hija, confundida al principio, pero luego una idea comenzó a formarse en su mente. Se volvió hacia la multitud, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. «Escuchen todos», dijo, su voz más suave pero no menos determinada. «Tal vez hayamos perdido el dinero, pero no hemos perdido lo más importante, nuestra fe y nuestra comunidad. Propongo que cada uno de nosotros piense en algo por lo que esté agradecido en este momento y lo compartamos. Quizás eso nos ayude a encontrar una solución juntos». El pastor Alejandro, viendo una oportunidad en las palabras de Lucía, asintió con aprobación. «Lucía tiene razón. Comencemos ahora mismo. Yo estoy agradecido por esta comunidad, por cómo se han unido en las últimas semanas. Eso no se ha perdido». Poco a poco, las voces de gratitud comenzaron a elevarse. Don Miguel agradeció por la fuerza que la comunidad le había dado después de perder a Consuelo. Una anciana agradeció por la visita semanal de los jóvenes de la iglesia que le llevaban comida. Incluso Carlos, con lágrimas en los ojos, agradeció la confianza que muchos aún depositaban en él. Mientras esto sucedía, nadie notó a Javier, que observaba desde las sombras del estacionamiento, su rostro una máscara de emociones contradictorias. El peso de sus acciones comenzaba a presionar su conciencia, viendo cómo la comunidad se unía frente a la adversidad que él había causado. De repente, un trueno retumbó en el cielo, y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Pero en lugar de dispersarse, la comunidad se unió más, refugiándose bajo el techo de la iglesia. El pastor Alejandro, viendo este acto espontáneo de unidad,
sintió una renovada esperanza. Hermanos y hermanas, dijo, su voz elevándose sobre el sonido de la lluvia, quizás este sea el verdadero milagro que estábamos esperando. No el dinero, sino esta unión en tiempos de adversidad. Mientras la tormenta arreciaba afuera, dentro de la iglesia comenzaba a formarse un plan. Ideas para recaudar fondos, ofrecimientos de donaciones y propuestas de voluntariado surgían de todas partes. La comunidad, fortalecida por su práctica de gratitud, estaba encontrando formas creativas de enfrentar el desafío. Nadie lo sabía en ese momento, pero esta crisis estaba a punto de revelar una verdad sorprendente y llevar a la comunidad a un nivel de fe y gratitud que nunca habían imaginado. La tormenta que amenazaba con destruirlo se convertiría en el catalizador de su transformación más profunda. La tormenta había amainado, pero la tensión en la iglesia del Buen Pastor seguía en su punto máximo. El salón parroquial, normalmente un espacio de paz y reflexión, ahora bullía de actividad frenética. Mesas improvisadas estaban cubiertas de papeles, calculadoras y tazas de café a medio beber, mientras los miembros de la comunidad trabajaban incansablemente para encontrar una solución a la crisis. Lucía, con ojeras marcadas pero determinación en su mirada, lideraba un grupo que llamaba a posibles donantes. Su voz, aunque cansada, transmitía una convicción inquebrantable mientras explicaba la situación y pedía ayuda. A su lado, Sofía dibujaba carteles coloridos para una venta de pasteles de emergencia, su inocente entusiasmo contrastando con la gravedad de la situación. Don Miguel, sentado en una esquina con un grupo de ancianos, repasaba viejos álbumes de fotos de la iglesia, buscando inspiración en los desafíos superados en el pasado. Recuerden, decía con voz ronca pero firme, hemos pasado por tiempos difíciles antes. Y siempre, siempre, Dios nos ha mostrado el camino. Carlos, por su parte, estaba encorvado sobre una laptop, sus dedos volando sobre el teclado mientras revisaba transacciones bancarias y buscaba pistas sobre el destino de los fondos robados. La sombra de la sospecha aún pesaba sobre él, pero se negaba a dejar que eso lo detuviera en su búsqueda de la verdad. El pastor Alejandro se movía de grupo en grupo, ofreciendo palabras de aliento y orientación. Sin embargo, incluso en su rostro normalmente sereno se podían ver las líneas de preocupación y cansancio. En medio de este caos de planificación y reorganización, la puerta del salón se abrió de golpe. Todos se volvieron para ver a Javier, el hermano de Carlos, de pie en el umbral. Su rostro era una máscara de angustia y remordimiento, sus ojos rojos e hinchados como si hubiera pasado la noche llorando. «Deténganse», gritó, su voz quebrándose. Yo fui quien robó el dinero». Un silencio sepulcral cayó sobre la congregación. Carlos, pasmado, se levantó lentamente de su silla, sus ojos fijos en su hermano. «Javier, ¿qué estás diciendo?». Javier avanzó temblorosamente hacia el centro del salón, las miradas de todos clavadas en él. «Lo siento», comenzó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Yo estaba tan enojado, tan celoso. Veía como todos parecían encontrar paz y propósito, especialmente tú, Carlos. Mientras mi vida se desmoronaba, ustedes hablaban de gratitud y fe. No podía soportarlo. Entre sollozos, Javier confesó todo. Como los celos y el resentimiento lo habían consumido, llevándolo a hackear la cuenta bancaria de la iglesia con la intención de sabotear el evento y desacreditar a su hermano. Pero al ver cómo todos se unieron, cómo mantuvieron su fe y gratitud incluso en este momento, no pude soportarlo más. El dinero, está todo en mi cuenta. No he tocado un centavo. Pueden recuperarlo todo. La revelación cayó como una bomba en la sala. Algunos gritaban pidiendo justicia, otros lloraban de alivio al saber que los fondos no estaban perdidos. El pastor Alejandro luchaba por mantener la calma, pero incluso él se sentía abrumado por la magnitud de la traición y la inesperada confesión. Carlos, superando su shock inicial, se acercó lentamente a su hermano. Por un momento, todos contuvieron la respiración, esperando ver su reacción. Entonces, en un acto que dejó a todos sin aliento, Carlos abrazó a Javier. «Te perdono, hermano», dijo Carlos,
su voz quebrada por la emoción. Y estoy agradecido. Agradecido por esta oportunidad de sanar nuestra relación, de empezar de nuevo. Lucía, sintiendo que todo por lo que habían trabajado estaba a punto de desmoronarse o renacer, cerró los ojos y respiró profundamente. Gratitud, se recordó a sí misma. Incluso ahora, debe haber algo por lo que estar agradecidos. Abrió los ojos y vio a Sofía, quien la miraba con una mezcla de confusión y esperanza. En ese momento, Lucía supo lo que tenía que hacer. Se adelantó, tomando la mano de Sofía, y se paró frente a Javier. Estoy agradecida, dijo con voz clara, sorprendiendo a todos, agradecida por tu honestidad, Javier. Por tener el coraje de confesar y darnos la oportunidad de sanar como comunidad. Sus palabras fueron como una chispa en un polvorín. Don Miguel, con lágrimas en los ojos, se unió a ella. Estoy agradecido por esta prueba, que nos muestra la verdadera fuerza de nuestra comunidad. Nos ha unido de una manera que ningún evento de caridad podría haberlo hecho. Uno por uno, los miembros de la congregación comenzaron a expresar su gratitud, no por la situación en sí, sino por las lecciones y oportunidades que presentaba. La tensión en la sala comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de asombro y renovación. El pastor Alejandro, viendo cómo la situación se transformaba ante sus ojos, sintió una oleada de emoción. Esto, dijo con voz entrecortada, esto es el verdadero poder de la gratitud y la fe. No solo en los buenos momentos, sino especialmente en los más oscuros. Javier, has cometido un error grave, pero tu confesión y arrepentimiento nos dan la oportunidad de practicar lo que predicamos, el perdón y la redención. A medida que la noche avanzaba, la iglesia se convirtió en un espacio de confesión, perdón y renovación. Javier, aunque enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones, encontró un apoyo inesperado en la comunidad que había intentado destruir. Planes se forjaron no solo para recuperar lo perdido, sino para construir algo aún más fuerte. La crisis, que amenazaba con destruirlos, se había convertido en el catalizador para una transformación profunda. Propongo, dijo Lucía, su voz llena de emoción y determinación, que usemos esta experiencia para expandir nuestro programa de gratitud. No solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Para enseñar cómo la gratitud puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros. La propuesta fue recibida con un coro de aprobación. Carlos, con un brazo alrededor de su hermano, añadió, y podríamos incluir un programa de mentoría, para ayudar a quienes se sienten perdidos o resentidos, como estaba Javier. Mientras la luna se alzaba sobre la ciudad, iluminando la iglesia a través de sus vidrieras, la comunidad del Buen Pastor se encontraba unida como nunca antes, fortalecida por una gratitud que había sido probada en el fuego de la adversidad y había emergido más brillante que nunca. El pastor Alejandro, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud, supo que estaban presenciando un verdadero milagro. No uno de multiplicación de panes y peces, sino de multiplicación de amor, perdón y esperanza. La tormenta había pasado, y en su estela, dejaba una comunidad transformada, lista para enfrentar cualquier desafío con corazones agradecidos y fe inquebrantable. Un año había pasado desde aquella noche tormentosa que cambió todo para la comunidad del Buen Pastor. El sol de la mañana bañaba la plaza frente a la iglesia, donde una multitud se reunía para la inauguración del nuevo centro comunitario de gratitud y fe. El edificio, antes una estructura abandonada, ahora se alzaba renovado y brillante, un testimonio tangible de la transformación que había ocurrido no solo en el espacio físico, sino en los corazones de toda la comunidad. Lucía, radiante y confiada, se encontraba de pie junto al pastor Alejandro y don Miguel, lista para cortar el listón inaugural. Su hija Sofía, ahora de 6 años, sostenía orgullosa un frasco de gratitud gigante, lleno de notas coloridas escritas por miembros de la comunidad durante el último año. Bienvenidos todos, comenzó Lucía, su voz clara y emocionada resonando en la plaza. Hace un año, enfrentamos una crisis que amenazó con separarnos. Hoy, estamos aquí para celebrar cómo la gratitud y la fe nos unieron más que nunca. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose en rostros familiares que ahora brillaban con una luz renovada.
vio a Carlos y Javier, los hermanos una vez distanciados, ahora de pie lado a lado, sus sonrisas reflejando el largo camino de sanación que habían recorrido juntos. El centro era el fruto de meses de trabajo arduo y colaboración. Diseñado para servir no solo a la congregación sino a toda la comunidad, ofrecía programas de apoyo, talleres de gratitud y espacios para que las personas se reunieran y compartieran. En una esquina, un mural colorido pintado por los niños de la comunidad mostraba manos entrelazadas y corazones, simbolizando la unidad y el amor que habían florecido. Don Miguel, con lágrimas de alegría en los ojos, tomó la palabra. Su voz, aunque temblorosa por la edad, estaba llena de fuerza y emoción. Consuelo estaría tan orgullosa de ver esto, dijo, sosteniendo una de las notas de gratitud que su esposa había dejado. Su lección de gratitud ha florecido en algo hermoso que ahora podemos compartir con todos. El pastor Alejandro añadió, este centro es un testimonio vivo de cómo la gratitud puede transformar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras. Hace un año, cuando hablé por primera vez sobre la gratitud, nunca imaginé hasta dónde nos llevaría este viaje. Entre la multitud, Carlos y Javier escuchaban atentamente. La relación entre los hermanos, aunque aún en proceso de sanación, era ahora más fuerte que nunca. Javier, habiendo cumplido su sentencia de servicio comunitario, se había convertido en un defensor apasionado del poder de la gratitud en la rehabilitación. Nunca pensé que estaría agradecido por el peor error de mi vida, compartió Javier cuando le llegó el turno de hablar. Su voz, antes llena de amargura, ahora resonaba con humildad y esperanza. Pero esa experiencia me enseñó el verdadero significado de la gracia y el perdón. Estoy agradecido por esta segunda oportunidad y por una comunidad que me mostró el poder del amor incondicional. Carlos, parado junto a su hermano, añadió, y yo estoy agradecido por la reconciliación. Por la oportunidad de redescubrir el vínculo con mi hermano y por una fe que nos sostuvo en los momentos más oscuros. A medida que la ceremonia avanzaba, quedaba claro que el impacto de su viaje se extendía mucho más allá de las paredes de la iglesia. Representantes de otras congregaciones y organizaciones comunitarias estaban presentes, inspirados por la historia de transformación del buen pastor. Lucía, observando la escena, recordó aquel primer taller de gratitud y cuánto había cambiado desde entonces. Ya no era la joven madre soltera abrumada por las preocupaciones, sino una líder comunitaria respetada, fortalecida por su fe y gratitud. Y ahora, anunció con una sonrisa, les invito a todos a participar en nuestra nueva tradición. En el corazón de nuestro centro, hemos creado un muro de gratitud. Los invito a escribir algo por lo que estén agradecidos y añadirlo al muro. La multitud se movió hacia el colorido mural, lleno de espacios para notas y fotografías. Uno por uno, comenzaron a añadir sus propias expresiones de gratitud. Sofía, con la ayuda de su madre, pegó una nota que decía, estoy agradecida por mi familia grande de la iglesia. Mientras la gente compartía y se conectaba, el pastor Alejandro se acercó a Lucía. ¿Sabes? Cuando comencé aquel sermón sobre la gratitud hace un año, nunca imaginé que nos llevaría a esto. Lucía sonrió, observando a Sofía que jugaba felizmente con otros niños. Es increíble cómo algo tan simple como dar gracias puede cambiar todo, ¿verdad? Así es, asintió el pastor. Y esto es solo el comienzo. ¿Quién sabe cuántas vidas más podremos tocar con este mensaje? En un rincón tranquilo del centro, don Miguel se encontró con una joven pareja que luchaba con la pérdida de un ser querido. Con gentileza, compartió su propia historia de pérdida y cómo la gratitud lo había ayudado a encontrar la luz en sus días más oscuros. Sus palabras, cargadas de sabiduría y compasión, sembraron una semilla de esperanza en los corazones afligidos. Mientras tanto, Javier lideraba un grupo de apoyo para personas que buscaban un nuevo comienzo. Su vulnerabilidad al compartir su propia historia de redención inspiraba a otros a enfrentar sus propios desafíos con coraje y gratitud. Carlos, por su parte, había encontrado una nueva pasión en la enseñanza de habilidades financieras a jóvenes emprendedores. Su experiencia de casi perder su negocio se había convertido en una poderosa lección sobre resiliencia y la importancia de la comunidad.
A medida que el día avanzaba, el Centro Comunitario de Gratitud y Fe bullía de actividad. Risas, conversaciones profundas y abrazos de apoyo llenaban cada rincón. El aroma a café recién hecho y pan horneado flotaba en el aire, cortesía de un pequeño café dirigido por voluntarios que ofrecía un espacio acogedor para la conexión y la reflexión. Al caer la tarde, Lucía reunió a todos para una última actividad. Vamos a formar un círculo, propuso, y cada uno compartirá una cosa por la que está agradecido hoy y una esperanza para el futuro. El círculo se formó, uniendo a ancianos y niños, a los que habían estado desde el principio y a los recién llegados. Cada voz que se alzaba para compartir era un testimonio del poder transformador de la gratitud. Mientras el sol se ponía, bañando el nuevo centro en una luz dorada, la comunidad del Buen Pastor celebraba no solo la apertura de un edificio, sino el renacimiento de una fe fortalecida por la gratitud. Habían aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que estar agradecidos, y que esa gratitud puede ser la semilla de un cambio milagroso. El sonido de risas, conversaciones y música llenaba el aire, un testimonio vivo de cómo 6 simples actitudes de gratitud habían transformado no solo su fe, sino sus vidas enteras. Y mientras la celebración continuaba, cada uno sabía en su corazón que este no era el final de su viaje, sino apenas el comienzo de una nueva aventura de fe, amor y gratitud infinita. Lucía, con Sofía dormida en sus brazos, miró al cielo estrellado y susurró una última oración de gratitud. Gracias, dijo suavemente, por las tormentas que nos fortalecen, por las pruebas que nos unen, y por el amor que nos transforma. Que nuestra gratitud siga creciendo y tocando vidas, hoy y siempre. Y así, con corazones llenos y espíritus renovados, la comunidad del Buen Pastor se preparaba para enfrentar el futuro, sabiendo que con gratitud y fe, no había desafío que no pudieran superar juntos.